Ya, buenos días. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Primero que todo, les pido disculpas por la suspensión de la clase del día viernes, con un problema con la energía eléctrica y se cortó. Estuve sin luz hasta como las 10 de la mañana, ¿ya? Pero hoy día retomamos con lo que veníamos viendo el miércoles de la semana pasada, que era el teorema de Thevenin, ¿ya? Entonces, el teorema de Thevenin había que primero considerar que solamente se aplica a circuitos lineales, ¿ya? O sea, que siguen una relación lineal entre la entrada y la salida, o sea, que la salida se relaciona con la entrada de una forma proporcional, o sea, hay una constante de proporcionalidad, ¿ya? Para efectos de este curso, solamente se van a trabajar con circuitos lineales, ¿ya? No se trabaja con circuitos no lineales o cualquier otro tipo. Todos los circuitos que vamos a ver en este curso son lineales, ¿ya? Y el teorema de Thevenin nos decía que nos permite encontrar un circuito equivalente y reemplazar el circuito original por una fuente de voltaje de valor VTH o voltaje Thevenin y una resistencia en serie de valor RTH o resistencia Thevenin. ¿Ya? Entonces lo que nosotros teníamos que hacer para encontrar el equivalente Thevenin de un circuito era encontrar el voltaje Thevenin que correspondía al voltaje entre los puntos A y B en circuito abierto, ¿ya? Si el circuito ya estaba en circuito abierto, valga la redundancia, o si los puntos A y B ya estaban en circuito abierto, no teníamos que hacer nada, pero si los puntos A y B no estaban en circuito abierto, nosotros teníamos que dejarlos como tal, ¿ya? Y calcular cuánto era el voltaje que había entre estos dos puntos. Y la resistencia Thevenin era la resistencia equivalente del circuito luego de apagar todas las fuentes independientes, ¿ya? Recordemos que para apagar, entre comillas, las fuentes independientes, nosotros lo que hacemos es, en el caso de la fuente de tensión, reemplazar por un cortocircuito, y en el caso de una fuente de corriente, la reemplazamos por un circuito abierto, ¿ya? Entonces, luego vimos el procedimiento, que para obtener el voltaje Thevenin, nosotros dejamos en circuito abierto los puntos A y B, y determinamos el voltaje que hay entre los puntos A y B, ¿ya? O sea, es un procedimiento bastante rápido, y para encontrar este voltaje nosotros podemos utilizar cualquiera de los métodos de análisis que hemos venido trabajando anteriormente. Ahora, para obtener lo que era la resistencia Thevenin, teníamos dos casos. Un caso que era bastante sencillo, que era cuando no teníamos fuentes dependientes, y ahí simplemente teníamos que apagar las fuentes dependientes y encontrar la resistencia equivalente mediante la reducción del resistor, ya sean en serie, en paralelo o mixto. Pero si teníamos fuentes dependientes, tenemos que apagar las fuentes independientes, ¿ya? Y luego tenemos que agregar una fuente independiente entre los terminales A y B, ¿ya? Por lo general nosotros agregamos una de 1 volt o 1 ampere. Y en base a esa fuente, que ya va a tener su voltaje o su corriente definida, tenemos que calcular la variable que no sabemos y de ahí determinar la resistencia Thevenin utilizando la ley de Ohm, ¿ya? Y vimos un ejemplo en donde teníamos un circuito, que era el que estaba ahí, y teníamos que encontrar el equivalente Thevenin, ¿ya? En este circuito en particular, el voltaje Thevenin nos dio 0, ¿ya? Y eso fue porque teníamos una particularidad, que el circuito esta parte se aislaba del resto, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros teníamos entre los puntos A y B era un voltaje igual a 0. Sin embargo, sí teníamos un valor de una resistencia Thevenin, que era igual a 1 ohm, y por lo tanto pudimos concluir que el circuito equivalente Thevenin era ese, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es seguir trabajando con, con lo que son el equivalente Thevenin, aplicando el teorema de Thevenin, y vamos a hacer ejercicios para que esto quede más claro, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar haciendo un ejercicio para el circuito de la figura. De la figura, calcular, encontrar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B. ¿Okay? Y teníamos el siguiente circuito.
arriba, lo voy a mover. Profe, consulta, ¿está escribiendo? Sí, Ah, porque ya. no se ve, no se ve. No, ahora sí. Me había quedado pegado. Ah, ya, me asusté. Sería A, B, 0, no, 0,25 B sub 0, 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 18 volt. Y este sería B sub 0. Ya. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Entonces, para este circuito tenemos que encontrar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B. ¿Ya? Lo primero que nosotros notamos es que tenemos una fuente dependiente, por lo tanto, cuando al momento que calculemos la resistencia Thevenin, vamos a tener que introducir una fuente ya sea de tensión o de corriente. ¿Ya? Vamos a partir calculando primero lo que es el voltaje Thevenin. Entonces, para voltaje Thevenin, o VTH. Voy a copiar el dibujo para de esa forma poder trabajarlo de mejor manera. Ahí. Entonces, para el caso del voltaje Thevenin, nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos métodos que ya hemos venido utilizando. ¿Ya? La clase pasada utilizamos el método de mallas, ¿ya? Así que vamos a seguir utilizando por ahora el método de mallas. ¿Ya? En el siguiente ejercicio vamos a utilizar, eso sí, el método de nodos. Entonces, tenemos I sub 1, I sub 2. Entonces, que aquí nosotros podríamos hacer una malla de I sub 3 acá, ¿ya? Pero ¿qué particularidad ocurriría con I sub 3? ¿O qué valor creen ustedes que tendría finalmente I sub 3? Lo que va a ocurrir acá es que, fíjense que I sub 3 es una corriente que nosotros estamos definiendo que está circulando por esta malla, pero entre A y B tenemos un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente I sub 3 nosotros podemos plantearla, pero en realidad nos va a dar igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad en esa malla, esa tercera malla, o en esta parte, no hay una corriente circulando porque tenemos un circuito abierto. ¿Ya? Entonces solamente I sub 1 e I sub 2 son las corrientes que nosotros vamos a considerar, y no vamos a considerar esta I sub 3. ¿Ya? Entonces, para el caso de I sub 1, vamos a tener menos 18 más 6 I sub 1 más 3 I sub 1 es igual a 0. Y para el caso de I sub 2, nosotros tenemos I sub 2, tenemos un caso particular donde tenemos una fuente de corriente en la malla, entonces I sub 2 sería igual a menos 0,25 B sub 0. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque fíjense que nosotros definimos I sub 2 en esa dirección y sin embargo la fuente de corriente va en dirección contraria. ¿Ya? B sub 0 en este caso sería 3 veces I sub 1. ¿Ya? Por lo tanto, directamente acá vamos a decir que 9 I sub 1 es igual a 18. O sea, directamente podemos encontrar que el valor de I sub 1 es igual a 2 amperes. ¿Ya? En el caso de I sub 2, vamos a reemplazar y decir I sub 2 es igual a menos 0,25 por B sub 0 es 3 veces I sub 1. ¿Ya? 0,25 por 3 nos da, voy a calcularlo, nos da 3 cuartos y por lo tanto vamos a tener que I sub 2 es igual a menos 3 cuartos de I sub 1. ¿Ya? I sub 2 es igual
a menos 3 cuartos por I sub 1 que dijimos que era 2. Por tanto, I sub 2 es igual a menos 3 medios de ampere. Y ahí tenemos el valor de ambas corrientes, ¿ya? Pero, fíjense que el voltaje Thevenin no tenemos una forma directa de obtener el voltaje Thevenin, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna resistencia ni nada. A diferencia del caso que nos había dado acá, en donde el voltaje Thevenin, fíjense que era justamente el voltaje que tenía la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, nosotros calculamos el voltaje de la resistencia de 4 ohms y estábamos listos. Pero en este caso que tenemos acá, no es tan directo, porque no hay una sola resistencia conectada, entre comillas, en paralelo a estos dos puntos, sino que tenemos la resistencia de 3 ohms y tenemos la resistencia de 2 ohms. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener que hacer es una ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Acá. Ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las polaridades de estas resistencias? Bueno, la polaridad de B sub 0 está implícita ahí, y es efectivamente esa porque la corriente estaría entrando por el positivo. Y la polaridad de la resistencia de 2 ohms debiese ser la que se indica acá. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros cuando calculamos I sub 2 nos dio con un valor negativo. ¿Ya? I sub 2 nos entregó un valor negativo. Eso quiere decir que la corriente en realidad no está circulando en esta dirección, sino que está circulando en dirección contraria. ¿Ya? Está circulando en una dirección contraria a la que nosotros definimos. Y recuerden que nosotros trabajamos con elementos pasivos y que la corriente debe entrar siempre por el terminal positivo de los elementos pasivos. Por lo tanto, como la corriente ya no va en esta dirección, sino que va en esta dirección, nosotros definimos esta polaridad. Y en base a esa polaridad, nosotros vamos a aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje para poder encontrar cuánto es el voltaje Thevenin. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro por ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje que tenemos acá, la voy a aplicar aquí abajito porque vamos a alcanzar. Entonces vamos a tener voltaje Thevenin, que va a ser positivo, porque estaríamos entrando por el positivo, menos V sub 0, más el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Eso es igual a 0. Esto va a implicar que el voltaje Thevenin va a ser igual, V sub 0 va a pasar hacia el otro lado, y ya vimos que V sub 0 son 3 veces I sub 1, sería menos el voltaje en la resistencia de 2 ohms, y ese debería ser 2 veces I sub 2. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje Thevenin, si nosotros hacemos el cálculo, sería 3 por 2, menos 2 por menos 3 medios. Menos 3 medios. Y eso nos da un valor de 9 mol. ¿Ya? Y ahí nosotros logramos encontrar cuánto es nuestro voltaje Thevenin. ¿Ya? Era bastante sencillo porque el análisis algebraico para poder encontrar los valores de las corrientes era bastante rápido. ¿Ya? Profe, Dígame. en ese caso, entonces el voltaje igual se considera, aunque no esté conectado el circuito. Por ejemplo, para el voltaje Thevenin, que lo considero como positivo, pero no hay una conexión del circuito en esa parte. O sea, a ver, es que buena pregunta, porque es importante que eso quede claro. Cuando yo tengo un circuito abierto, recordemos que un circuito abierto nosotros lo podemos interpretar como una resistencia muy grande, ¿ya? Entonces, que en un circuito abierto, la corriente va a ser igual a 0,
pero el voltaje no necesariamente va a ser igual a 0. O sea, yo puedo tener una diferencia de tensión entre dos puntos que sea en un circuito abierto. ¿Ya? Eso que yo tenga un circuito abierto no implica que no tenga tensión. Sí implica que yo no voy a tener corriente. ¿Ya? O sea, en un circuito abierto la corriente es igual a 0. Pero el voltaje puede ser 0, como podría ser 10, 20, es distinto o puede ser distinto de 0. Entonces ahí nosotros, sí tiene sentido que nosotros lo calculemos. Independiente que acá no se vea que está circulando una corriente entre los puntos A y B, nunca va a circular una corriente entre los puntos A y B, porque recuerden que nosotros, como dijimos acá, tenemos que dejar en circuito abierto los puntos A y B. Y ahí encontrar cuál es la diferencia de tensión. Acá ocurre lo mismo. Acá nosotros podríamos decir, pero ¿cómo nosotros esta tensión que tenemos aquí, este voltaje Thevenin, cómo nosotros lo podemos calcular si en realidad está en circuito abierto? Pero es que lo que nosotros estamos calculando es un voltaje, ¿ya? Lo que nosotros podríamos haber hecho acá de forma más profunda es haber hecho también aquí una ley de Kirchhoff de tensión. Y nos Eso habríamos me dado iba a cuenta. preguntar justo ahora. Como que si Y hacíamos la ley de Kirchhoff ahí también hubiese sucedido lo mismo. claro, habríamos dado cuenta de que el voltaje Thevenin es igual al voltaje de la fuente de 4 ohms. ¿Ya? Vale, profe. Gracias. Ahí, en ese caso, es más directo. Pero en este caso ya no es tan directo, y en este caso estamos obligados a plantear esta ley de Kirchhoff. ¿Ya? Vale, vale. Sí, sí. Ahora, eso no quita, y ya lo vimos en el ejemplo anterior, que en algún momento el voltaje Thevenin pueda ser 0. ¿Ya? Pero yo no puedo llegar y asegurar, no, es 0, es 5. Tengo que realizar el cálculo. ¿Ya? Vale, profe. Entonces, según cuando vemos Thevenin, ¿cierto? ¿Mm? Hablamos de apagar las fuentes independientes. eh, a la hora, por ejemplo, de tener un cortocircuito, no habría fuente de tensión. O sea, no habría voltaje en ese tramo del circuito, ¿cierto? Claro, efectivamente, pero Y si, recuerda y que si habl- apagar las fuentes independientes es solamente cuando calculamos la resistencia Thevenin. Sí, sí, no, pero es que era como para hacer una relación con respecto a esto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de circuito abierto, por eso no fluye corriente. Pero si Claro, tenemos cortocircuito, entonces no habría tensión. exacto. Mira, cuando Vale, nosotros profe. tenemos un cortocircuito que es este elemento, ¿ya? Nosotros sabemos que acá el voltaje es igual a 0, ¿ya? Eso sí o sí. Pero la corriente Vale, profe. podría ser, o sea, es más fácil decir voltaje es igual a 0 para cualquier corriente, o para toda corriente, ¿ya? Ahí nos está diciendo de que en un cortocircuito nuestro voltaje va a ser igual a 0, pero la corriente puede ser cualquiera. Yo debiese, en principio, calcular, ¿ya? Mientras que en el circuito abierto ocurre el caso, entre comillas, contrario, porque nuestra corriente, en este caso, es igual a 0 para todo voltaje, ¿ya? O sea, en el cortocircuito yo puedo tener alguna corriente fluyendo a través de ahí, pero el voltaje va a ser 0, y en el caso del circuito abierto, yo puedo tener un voltaje, una diferencia de tensión entre esos dos puntos que están en el circuito abierto, pero la corriente va a ser 0, ¿ya? Sí, profe, gracias. Entonces, lo que debemos hacer ahora es calcular la resistencia T, ¿ya? Entonces, para RTH, ¿ya? Entonces, tal como decía su compañero aquí, para el caso de la resistencia Thevenin, nosotros tenemos que apagar las fuentes, ¿ya? O sea, esta fuente que está acá nos va a quedar como un cortocircuito, ¿ya? Pero solamente las fuentes independientes, ¿ya? No tenemos que apagar las fuentes dependientes. ¿Qué vamos a hacer con las fuentes dependientes? Con las fuentes dependientes nosotros les vamos a agregar una fuente independiente, ya sea de corriente o de tensión, ¿ya? En el ejemplo anterior agregamos una de corriente, por lo tanto ahora vamos a agregar una de voltaje, ¿ya? Entonces agregamos una fuente de voltaje de 1 volt, y lo que nosotros debiésemos encontrar en este caso es la corriente que está circulando o que está fluyendo por acá, ¿ya? Tenemos que encontrar esa corriente porque la resistencia Thevenin va a ser igual a ese voltaje
que nosotros tenemos ahí, que es 1 volt, partido por la corriente que nosotros encontremos, que la vamos a poner en azul. ¿Y cómo podemos encontrar esa corriente? Utilizando cualquiera de los métodos que nosotros ya veníamos implementando. En este caso vamos a utilizar el método de mallas. Entonces vamos a tener I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Ya? Para el caso de I sub 1, tenemos menos 1, y nótese que I, en este caso, va a ser igual a I sub 1, porque van ambas en la misma dirección. Entonces vamos a tener menos 1 más 2 veces I sub 1 menos I sub 2 más 3 veces I sub 1 menos I sub 3 es igual a 0. Ordenamos un poco, tenemos 5 I sub 1 menos 5 I sub 2, no, perdón, menos 2 I sub 2 menos 3 I sub 3 es igual a 1. Y ahí tenemos la primera ecuación. ¿Ya? La segunda ecuación debemos definir cuál va a ser nuestro B sub 0. En este caso, B sub 0 va a ser 3 veces I sub 1 menos I sub 3. ¿Ya? Recuerden que tenemos una resistencia compartida entre dos mallas y tenemos la corriente I sub 1 que estaría entrando por el positivo y la corriente I sub 3 que estaría entrando por el negativo. Entonces, para el caso de I sub 2, vamos a tener que I sub 2 es igual a 0,25 veces B sub 0. Eso implica que I sub 2 es igual 0,25 por 3, me parece que ya es 3 cuartos, de I sub 1 menos 3 cuartos de I sub 3. Finalmente la ecuación nos va a quedar 3 cuartos de I sub 1 menos I sub 2 menos 3 cuartos de I sub 3 es igual a 0. Ups. Ahí. Esta sería nuestra ecuación 2. Y para I sub 3, esto va a ser ya más sencillo, sería 3 veces I sub 3 menos I sub 1 más 6 veces I sub 3 es igual a 0. Nos queda menos 3 veces I sub 1 más 9 veces I sub 3 es igual a 0. Y ahí tenemos la tercera ecuación. ¿Ya? Entonces, si nosotros llevamos esto a un sistema, nos va a quedar 5 menos 2 menos 3, 3 cuartos menos 1 menos 3 cuartos, menos 3, 0 y 9. Sería por I sub 1, I sub 2, I sub 3, y es igual a 1, 0 y 0. ¿Ya? Vamos a ordenar un poco ahí. Ya no importa, después lo hago que quede más arriba. Sería menos 3, 0 y 9, sería 0, y este sería un 0 también. Ahí. Entonces ahora utilizamos la calculadora que veníamos utilizando anteriormente, ¿ya?
que, a ver, voy a recargar la página. No se ve bien, se ve con esa franja blanca abajo. Ya, ¿va? ¿Qué le habrá pasado? Ya, no importa, ahí alcanzamos a ver. Entonces, para resolverlo, teníamos que... Tenemos que ir al botón segundo, tenemos que ir a buscar el menú matemático. En el menú matemático nos íbamos a matrices, y en matrices nos íbamos a simultáneo, ¿ya? Y aquí comenzamos a introducir los valores de la matriz, que son los que tenemos acá. Entonces, recuerden que tenemos que comenzar abriendo un paréntesis de corchete, ¿ya? Ahora se me pierden un poco donde son tan chicos. Acá. Paréntesis de corchete y decimos 5, avanzamos a la siguiente columna con una coma, y tenemos el -2, y después tenemos el -3. Para avanzar a la siguiente fila, punto y coma. ¿Ya? Después tenemos 3 cuartos, -1, y -3, -3 cuartos. Nuevamente, siguiente fila, -3, 0, 9, y ahí cerramos. ¿Ya? Después teníamos que separarlo con una coma, y ahí tenemos que poner a lo que está igualado. Volvemos a abrir el paréntesis de corchete, vamos a tener un 1. Esto tenemos que... Profe, ahí es un punto y coma, ¿no? Sí, punto y coma. Acá. Punto y coma, 0, punto y coma, 0. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis del final, y ahí nos entrega los valores, ya que sería un tercio, un sexto y un noveno. Entonces, ahí tenemos nuestros valores de las corrientes, y 1 es igual a un tercio de amper, y 2 es igual a un sexto, y 3 es igual a un noveno. ¿Ya? Ya estamos casi listos. Como ya tenemos el valor de I sub 1, vamos a poder encontrar directamente cuánto va a ser el valor de la resistencia Thevenin. ¿Ya? La resistencia Thevenin, ya habíamos dicho que va a ser igual a la fuente de tensión que tenemos ahí, que es 1 volt, va a ser 1 dividido por la corriente, que ya vimos que era I sub 1. Entonces, eso va a ser dividido por un tercio, y por lo tanto, la resistencia Thevenin va a ser igual a 3 ohm. ¿Ya? 1 dividido por un tercio, 3 ohm, y por lo tanto, el circuito equivalente Thevenin será, o es, vamos a tener una fuente de tensión que nosotros vimos que tiene un valor de 9 volt en serie con una resistencia que ya vimos que es de 3 ohm. Este sería el punto A y el punto B. ¿Ya? Y con eso ya damos por cerrado el ejercicio. Encontramos cuánto es el valor del voltaje Thevenin y cuánto es el valor de la resistencia Thevenin. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe.
Ya, entonces vamos a hacer otro. Ya vamos a tratar de buscar uno un poquito más complejo. Entonces, vamos a copiar el enunciado. Al final siempre estamos haciendo lo mismo, que es encontrar los equivalentes Thevenin. Ya. Y el circuito voy a acercar mejor. A, B. Ya. Entonces, para este circuito de la figura, encontrar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, vamos a partir con el voltaje Thevenin y después pasamos a lo que es la resistencia Thevenin. Entonces, para VTH. Como en el ejercicio anterior utilizamos el método de mallas, en este vamos a utilizar el método de nodos. Entonces vamos a tener E1, E2, y este nodo, que al final sería todo ese nodo que está ahí, sería E3. ¿Ya? El voltaje Thevenin, que va a ser el voltaje entre los puntos A y B, acá directamente va a ser el voltaje que tenemos en la resistencia de 10 ohm. ¿Ya? El voltaje Thevenin es el voltaje que tenemos acá. Va a ser el voltaje que tenemos en la resistencia de 10 ohm o el voltaje que tenemos en la fuente de corriente. ¿Ya? Según el método de nodos, va a ser igual al voltaje que tengamos en el nodo E3. ¿Ya? Porque ese va a ser el voltaje para cualquiera de esos dos elementos. Entonces, Profe, partimos, dígame. ahí da lo mismo si definimos el más arriba o el menos arriba. En el caso del voltaje Thevenin, ¿Sí? no, el voltaje Thevenin tiene que ir con esa polaridad, porque es la diferencia de tensión entre el punto A y B. Ah, ya, vale, ¿Ya? vale. O sea, Eso por ejemplo, si bien, dicen la diferencia entre B y A sería el más en el B. exactamente. Ah, Esta es ya. la clave. Entre los puntos A y B. Entonces yo lo que hago ahí es asumir que ¿cómo se llama? Que el voltaje en A es positivo. Ahora, pensándolo bien, podrías definirlo de forma contraria, y si te da signo negativo, quiere decir que en realidad lo definiste de forma al revés, ¿ya? Entonces, pensándolo bien, no es como, no es obligatorio que quede el positivo arriba y el negativo abajo. Si tú lo defines de forma contraria, vas a hacer todos los cálculos y al final a lo mejor el voltaje de Thevenin te va a dar negativo. Por lo tanto, en realidad los signos eran al revés, ¿ya? Sí, profe, gracias. Entonces, siguiendo con el método de nodos, directamente E1 va a ser igual a 50 volts, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un caso particular de una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Para E2 vamos a tener E2 menos E1 partido en 3 más E2 menos 0 partido en 6 más E2 menos E3 partido en 2. Eso es igual a 0. ¿Ya?
vamos a reemplazar directamente E sub 1 en la ecuación para poder ir despejando las variables. Aquí me va a faltar espacio, así que vamos a pegar un poquito esto. Ups. Vamos a tratar de levantar un poco esto para que queden las tres ecuaciones aquí mismo. Esto también. Ya. Entonces, si nosotros ordenamos aquí, E sub 1 lo vamos a reemplazar y nos va a quedar 50 partido en 3. Y nos va a quedar E sub 2, ya que habría que sumarle un sexto más un tercio más un medio. Eso al final nos va a quedar E sub 2, nos queda un 1 menos un medio de E sub 3 es igual a 50 partido en 3. Ahí tenemos, este sería 1, esta es 2. ¿Ya? Sumamos directamente un tercio, un sexto, un medio, ¿ya? Eso nos da 1. Después tenemos menos un medio de E sub 3, que sería S, y el 50 tercios viene de reemplazar E sub 1 por 50, nos queda dividido en 3 y pasa al otro lado como positivo. Y la última ecuación, que sería en el caso de E sub 3, vamos a tener E sub 3 menos E sub 2 partido en 2. Esta corriente estaría entrando y nosotros definimos que todas las corrientes salen, por lo tanto nos quedaría menos 0,5 veces B sub X, ¿ya? Definimos inmediatamente acá B sub X, que es la tensión que está en esta resistencia, como E sub 2. Y tendríamos también más E sub 3 menos 0 partido en 10. Eso es igual a 0. Si reemplazamos directamente, nos va a quedar menos E sub 2. Fíjense que acá E sub 2 está dividido en 2 y B sub X es igual a E sub 2. Entonces sería menos 0,5 sub 2, menos 0,5 sub 2, nos queda menos 1. ¿Ya? Más, en el caso de E sub 3 sería un medio, más 1 partido en 10, nos quedaría 3 quintos, más 3 quintos de E sub 3, y eso es igual a 0. Y esa sería nuestra tercera ecuación. ¿Ya? Entonces, el sistema ya nos va a quedar más sencillo, porque va a ser más pequeño. Entonces sería 1 menos un medio, 50 tercios. Sería 1 menos un medio, E sub 2, E sub 3, 50 tercios. Y en el caso del otro sería menos 1, 3 quintos y 0. Menos 1, 3 quintos y 0. Nos vamos a la calculadora. ¿Ya? Vamos a utilizar este mismo. Este sería 50 tercios. Aquí vamos a tener que borrar una... Ahí. ¿Y cuánto teníamos? Era 1 y menos un medio. Es un poco lento hacerlo así, pero... 1 y menos un medio. Este se tiene que borrar. Y el otro era menos 1 y 3 quintos. Menos 1 y 3 quintos. El resto lo vamos a tener que borrar porque si no nos va a dar algo nada que ver.
Ahí. Ahí debería. Y efectivamente nos da que nuestro E sub 1 es igual a 100, E sub 2, perdón, es igual a 100 volt. Está bien definida la matriz. Sí. Y E sub 3 nos da 500 partido en 3 volt. E sub 3, 500 partido en 3 volt. ¿Ya? Y el voltaje Thevenin, entonces, que era E sub 3, directamente vamos a obtenerlo y el voltaje Thevenin va a ser igual a 500 partido en 3 volt. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que calcular es la resistencia Thevenin. Yo voy a copiar este elemento que está acá. Entonces, para RTH o resistencia Thevenin. Entonces, recuerden que al momento de calcular la resistencia Thevenin, nosotros apagamos las fuentes de tensión o de corriente, solamente las independientes. Entonces, esta fuente al final se nos va y nos queda un cortocircuito. ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer los cálculos que correspondan para poder encontrar la resistencia Thevenin. En este caso, como estamos trabajando con el método de nodos, yo voy a agregar una fuente de voltaje, ¿ya? O debería, en principio, agregar una fuente de voltaje, porque de forma intuitiva yo podría pensar que va a ser más sencillo, porque este nodo que está acá, que vamos a tener solo dos nodos, E sub 1 y E sub 2, ese nodo que está ahí va a quedar inmediatamente definido, ¿ya? Lo cual es cierto, pero nos va a generar el problema de que después de poner esa fuente de tensión, yo tengo que calcular esta corriente, ¿ya? Y esa corriente voy a tener que trabajar con el método de, la ley de Kirchhoff de corriente para poder obtenerla, ¿ya? Sin embargo, si yo utilizo acá una fuente de corriente, en esta dirección, de 1 amper, voy a plantear las ecuaciones de las leyes del análisis de nodo, voy a encontrar la tensión E sub 2 y la tensión que nosotros tenemos acá, que es la que nosotros tenemos que encontrar, va a ser igual a E sub 2. Entonces, de esa manera es un poco más sencillo y por eso voy a trabajar con una fuente de corriente. O sea, el voltaje aquí sería igual a E sub 2. También tenemos que definir que B sub X, en este caso, es igual a E sub 1. ¿Ya? ¿Que quedó clara o se entendió la explicación de por qué decidí utilizar una fuente de corriente? No, profe, yo no entendí muy bien. Ya, lo que pasa es que si yo utilizo una fuente de tensión, ¿ya? Voy a dibujarla acá. Si yo utilizo una fuente de tensión, de 1 volt, por ejemplo, E sub 2 me va a quedar inmediatamente definido y E sub 2 va a ser igual a 1 volt, ¿cierto? Pero lo que yo tengo que calcular es la corriente que está acá. ¿Ya? Esta corriente. Entonces, como yo tengo que calcular esa corriente, no voy a tener una forma directa de calcularla y después voy a tener que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Que también puedo, pero me va a implicar ese paso adicional que respecto a utilizar una fuente de corriente, no lo voy a tener que utilizar con la fuente de corriente. Yo simplemente planteo las ecuaciones del análisis de nodo y voy a encontrar el valor directamente. Ahora, es solamente una preferencia personal. Ya recuerden que en realidad yo puedo conectar cualquier fuente que quiera, del valor que yo quiera, y voy a obtener el resultado igual. ¿Ya?
Lo voy a hacer con la fuente de corriente, y si nos queda el tiempo lo voy a hacer también con la fuente de tensión, ¿ya? Para que de esa forma podamos ver que de ambos casos llegamos al mismo resultado, y cuál era el paso adicional que yo en realidad quería no realizar, ¿ya? Ahí a lo mejor podría quedar un poquito más claro. No, Entonces, profe, igual entendí ahora que lo explicó de nuevo. ¿sí? Ya. Sí, Bueno, de todas gracias. formas, igual si nos queda el tiempo, nunca está de más hacerlo con la otra fuente para que en realidad veamos que llegamos exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, para E sub 1, vamos a tener E sub 1 menos 0 partido en 3, más E sub 1 menos 0 partido en 6, más E sub 1 menos E sub 2 partido en 2, y eso es igual a 0. Ordenamos. Nuevamente, E sub 1 tiene un tercio, un sexto, un medio, ya vimos que eso nos daba 1. E sub 1 menos un medio de E sub 2 es igual a 0. Para el caso de E sub 2, vamos a tener E sub 2 menos E sub 1 partido en 2, menos 0, vamos a poner un medio mejor, menos un medio de B sub X, y sería menos 1, porque estaría entrando la fuente de corriente también a este nodo, porque este nodo E sub 2 es el mismo que está acá, y tendríamos más E sub 2 menos 0 partido en 10. Ya, esto lo vamos a ordenar. Tendríamos B sub X es igual a menos 1, o sea, a E sub 1 tendríamos menos E sub 1, y E sub 2 más 3 quintos, ese 3, más 3 quintos de E sub 2 sería igual a 1. Tendríamos una ecuación, tendríamos otra ecuación. ¿Ya? Ahí tenemos ambas ecuaciones que, si nosotros observamos, nos dan bastante parecido a lo que teníamos antes. ¿Ya? La única diferencia es que es a lo que están igualados. ¿Ya? Fíjense que este sistema que está acá es prácticamente el mismo que teníamos antes, la diferencia es a lo que están igualados. ¿Ya? Eso es una ventaja, porque sí, en realidad nos queda más sencillo. Aquí estaba igualado a 1, y aquí estaba igualado a 0. Y sería 5 y 10. Por lo tanto, E sub 1 sería igual a 5 volt, y E sub 2 sería igual a 10 volt. ¿Ya? Por ende, la resistencia Thevenin, que ya dijimos que, como trabajamos con una fuente de corriente, va a ser el voltaje que nosotros encontremos ahí, dividido por 1, en realidad la resistencia Thevenin nos da 10 ohms. ¿Ya? Intentemos ahora, si nosotros lo reemplazamos con una fuente de tensión, ¿ya? Y deberíamos llegar al mismo resultado. Vamos a copiar este. Copiar. Ahí. Vamos a mover todo esto un poquito más arriba. Ah, no nos permite. Ya, no importa. Ahí. Y lo que vamos a hacer acá es ahora utilizar una fuente de tensión. La fuente de tensión de 1 volt. Y lo que nosotros deberíamos obtener entonces es esa corriente I. ¿Ya? B sub X sigue siendo igual a E sub 1, B sub X sigue siendo igual a E sub 1. ¿Ya?
Entonces, fíjense que acá, nuevamente, E sub 1, la ecuación de E sub 1 no va a cambiar, ¿ya? Porque es exactamente la misma. O sea, yo voy a plantear la misma ecuación que teníamos arriba, menos 1/2 de E sub 2 es igual a 0. ¿Dónde va a cambiar? Porque ahora E sub 2 va a quedar inmediatamente definido, e I sub 2 va a ser igual a 1. Entonces, en el caso de E sub 2 va a ser igual a 1 mol. Como E sub 2 va a ser igual a 1 mol, E sub 1 va a ser igual a medio mol. ¿Ya? Ahora, aquí es donde venía la diferencia. En el caso anterior, nosotros, como teníamos que calcular un voltaje, que era el voltaje B, que está ahí en rojo, E sub 2 directamente era igual a ese voltaje, calculábamos el voltaje y quedábamos listos. Acá tenemos que calcular cuál es la corriente que está entrando a este nodo, que sería la corriente I. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer en ese caso es, en este punto, que da lo mismo si es ahí, si es acá o si es acá, tenemos que realizar una ley de corriente de Kirchhoff, una ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? La vamos a hacer aquí. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente nos va a decir que tenemos, ¿cuántas corrientes entrantes tenemos acá? Tendríamos esta corriente que está acá, que le vamos a llamar I sub 1, ¿ya? Tendríamos esta corriente saliente acá, y tendríamos entrantes el resto, ¿ya? Sería I sub 2. I sub 1, si nosotros lo queremos calcular respecto a las tensiones de nodo, porque tenemos que usar las tensiones de nodo, I sub 1 sería E sub 1 menos, o sea, el nodo desde llega menos el nodo donde parte, perdón, sí, está bien, el nodo donde parte menos el nodo donde llega, o sea, E sub 1 menos E sub 2 dividido en 2. Ya, esa corriente estaría entrando. También estaría entrando 0,25 B sub X, que ya vimos que en realidad es un medio de E sub 1, porque B sub X es igual a E sub 1. Estaría entrando también más la corriente que nosotros queremos calcular, o sea, I, y estaría esto igualado a E sub 2 partido en 10, ¿ya? Que sería la corriente I sub 2. Si nosotros despejamos esto, vamos a tener E sub 1 va a ser igual a 1 medio menos 1 partido en 2 más 1 cuarto más I es igual a 1 partido en 10. ¿Ya? Vamos a hacer este cálculo en el otro lado. Lo voy a llevar. Bien. Pegar. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría 1 medio menos 1 menos 1 medio más 1 cuarto más I es igual a 1 partido en 10. ¿Ya? Ah, aquí me equivoqué, porque aquí es, quedaría menos 1 medio partido en 2. ¿Ya? Al final esto me quedaría menos 1 cuarto. ¿Estamos ok con eso, cierto? Sí. Menos 1 cuarto más 1 cuarto más I es igual a 1 décimo. Entonces, la corriente I va a ser igual a 1 décimo de amper.
nosotros ya vimos de que, acá abajo, de que el voltaje Thevenin, no lo anotamos, lo vamos a anotar por aquí. El voltaje Thevenin, en este caso, VTH, ¿a qué va a ser igual? Arriba, el voltaje Thevenin, o sea, la resistencia Thevenin, en este caso, era el voltaje partido por la corriente. En este caso va a ser 1 partido por la corriente que nosotros encontramos acá, por esta corriente. Por lo tanto, la resistencia Thevenin va a ser igual a 1 partido por 1/10, y por lo tanto la resistencia Thevenin nos va a dar 10 ohms. ¿Ya? O sea, conectando ambas fuentes, llegamos en ambos casos a que la resistencia Thevenin era 10 ohms, ¿ya? Pero lo que yo busqué ahorrarme utilizando la fuente de corriente fue este paso de la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Pero en el caso que alguien ya lo haya empezado a desarrollar, también se podía y llegábamos exactamente al mismo resultado, ¿ya? Sin ninguna diferencia. Y por lo tanto, el circuito equivalente Thevenin es circuito equivalente Thevenin es, tenemos nuestra fuente que nos dio que era de 500 partido en 3 volt, en serie con nuestra resistencia que era de 10 ohm. A y B. Y ahí estaríamos ok con ese ejercicio. Chiquillos, ¿alguna duda con los ejercicios que vimos hoy? No, profe, una consulta. En Dígame. el caso, por ejemplo, de cambiar la polaridad, tendría que ir A abajo y B arriba, y la resistencia da lo mismo si se encuentra arriba o abajo, ¿verdad? En el circuito equivalente. ¿Cuál? ¿Acá? En el equivalente. Ah, ya, por ejemplo, imaginemos que a nosotros nos dio, no sé, B Thevenin es -5. ¿Ya? Imaginemos eso. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que oponer eso, ¿ya? Esa es una opción, o de plano simplemente declararlo como -5. Vale, profe. ¿Y con ¿Ya? la resistencia? No, la Con la resistencia resi- siempre va ahí, Ah, ya, vale. Muchas siempre gracias, profe. va ahí, ¿ya? Y A y B siempre va a ser el mismo orden. Sí, a no ser que el ejercicio lo dé al contrario. Ya, vale, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Si no, nuevamente les pido disculpas por la suspensión repentina del día viernes. Cuando desperté no había energía, esperé un rato a ver si volvía, no volvió. Y han sido más o menos frecuentes los cortes de energía acá, así que por lo mismo estaba un poco atrasado con la revisión de la tarea, ya, pero esta semana va a estar sí o sí. ¿Ya? Eso, chiquillos. Cualquier otra duda, ya sea por correo o a través de los horarios de consulta. El día miércoles vamos a hacer un par de ejercicios más y vamos a comenzar ya con el teorema de Norton. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Vale, profe, gracias.